Buenas, buenas. Hoy es marzo 21 del 2025. Les habla Alicia Eugenia Silva y esta semana el veterinario ministro de Salud se levantó vociferando contra los colombianos que no protestaron por el antiguo sistema de salud que les daba atención, medicinas, citas con especialistas y dice que es el colmo que hoy, que no reciben ni medicinas, ni atención, ni tienen la posibilidad de llegar a donde un especialista, protestan. Él está aterrado de que antes no protestaran, sin reconocer que el sistema de salud antes necesitaba reformas, pero funcionaba. Alicia, ¿qué pasó en el día cívico del martes pasado? Después de declararle día cívico a más de 1.300.000 empleados públicos para que se fueran a su marcha a apoyar sus consultas y que los sindicalistas anunciaran que iban a movilizar a más de 4 millones de trabajadores, el martes 18 de marzo marcharon en todo el territorio nacional alrededor de 100.000 personas entre colombianos y algunos venezolanos. En otras palabras, a Petro no le salieron a la calle ni siquiera el 10% de los empleados públicos de este país y la pifiada del señor Fabio Arias de la CUT fue aún mayor. Adelantando su discurso por más de una hora, Petro salió a insultar a los alcaldes, al Congreso y a los colombianos cuando se dedicó a citar a Platón, dejando en evidencia que no lo ha leído y parafraseando y revolviendo a José Eustacio Rivera y a Gabriel García Márquez, faltándole así al respeto a toda la audiencia. ¿Qué se puede decir del Petro de hoy y el Chávez de hace 20 años cuando vemos los espectáculos públicos? Petro debe estar muy preocupado porque cuando se compara con Chávez, sabe que el coronel venezolano tuvo en su bolsillo durante años la chequera del petróleo y el ejército de su país, mientras que Petro entiende que a su campaña lo que entró fue la plata de la corrupción estatal y del contrabando, que es la otra cara del narcotráfico. Y en lugar del ejército colombiano que ha tratado de destruir, tiene que depender de las milicias de las antiguas FARC, del ELN, del Clan del Golfo y de los nuevos y viejos milicianos que ondean banderas del M-19 al lado de los vándalos de la primera línea que en el 2019 y en el 2021 arremetieron contra los bienes públicos de Bogotá y Cali, apoyados por Gustavo Bolívar en Bogotá y Alfredo Mondragón en Cali. Hoy Bolívar es director del DPS o Departamento de Prosperidad Social en Colombia y Mondragón es representante a la Cámara por el Pacto Histórico. El martes, mientras en la Comisión Séptima del Senado se llevaba a cabo la sesión de discusión, análisis y votación de la reforma laboral que se archivó, congresistas del Pacto Histórico, liderados por un grosero y agresivo Alfredo Mondragón, trataban a los gritos de intimidar a los senadores que firmaron la responsable y sustentada ponencia de archivo, de forma tal que hubo necesidad de traer la fuerza pública para brindarles protección. Como decía un periodista, llamar gamín a Mondragón es una ofensa para los niños de la calle que antes llevaron ese calificativo. Al final de la jornada se viralizó un video de Mondragón insultando a un senador del Centro Democrático y Petro amaneció trinando en contra del mismo senador. Después de que dijera que si el Congreso no hacía lo que él quiere, se podría cerrar, lo cual fue denunciado como amenaza por el presidente del Senado o como un posible golpe de Estado del Ejecutivo al Legislativo. ¿Por qué insiste Petro en cazar peleas con la institucionalidad colombiana? Como lo hemos venido diciendo reiteradamente, estos son cortinas de humo que se inventa Petro para tapar los permanentes escándalos de corrupción de este gobierno que se presenta como el gobierno del cambio. Pero es un cambio como el de Gato Pardo, al que se refiere Lampedusa cuando dice que hay que cambiar todo para que todo quede igual. En el gobierno del cambio de Petro, la corrupción solo ha cambiado de manos, el clientelismo se ha acentuado
y los principales beneficiarios han sido personas vinculadas al pacto histórico que llevaron a Petro a la presidencia de la República en el año 2022. Y para la muestra, hoy tenemos a Armando Benedetti como ministro del Interior de la República de Colombia. Si realmente quisiera un cambio duradero, habría que haber defendido reformas bien planteadas, bien estudiadas y manejadas por servidores públicos conocedores de sus áreas, como lo hemos dicho en el pasado. Una sociedad solo avanza con gobiernos reformistas que mejoren las condiciones de trabajadores, campesinos, empresarios, educandos y no como lo pretende este gobierno con reformas mal planteadas, discutidas a las patadas y beneficiando a unos pocos amigotes provenientes de grupúsculos guerrilleros radicales que fueron perdonados por esta sociedad que permanentemente ha premiado al que se porta mal y olvidado al que se porta bien. En esta sociedad muchos se han olvidado que para poder ejercer los derechos hay que cumplir con los deberes que nos imponen la Constitución y las leyes. No más violencia, no más insultos, no más mentiras. De ahora en adelante tenemos que gastar todas nuestras energías en un plan real de recuperación de nuestra economía, haciendo un esfuerzo por llegar a acuerdos duraderos donde el protagonista fundamental no sea el más vivo ni el que más veces haya violado la ley, sino el ciudadano que quiere sacar adelante nuestra sociedad tan agobiada y doliente. Que la luz nos acompañe.